Muy buenas tardes, compañeros y abogados. Nosotros somos el equipo número 5 y le vamos a exponer acerca de los tratados internacionales como fuente del derecho internacional público. Yo soy Heidi Isel Mendoza y a continuación voy a dejar a cada uno de mis compañeros para que hagan su presentación. Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes, compañeros y abogados. Mi nombre es Arely Ortiz. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Melissa Torres. Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Castañeda. Muchas gracias, compañeros. A continuación vamos a iniciar lo que es nuestra exposición acerca de los tratados internacionales. Para eso vamos a empezar definiendo lo que son los tratados internacionales. Ya sabemos que es una forma jurídica de naturaleza internacional, que esto vincula y es obligatoria para los estados que están suscritos. Normalmente estos están sujetos al derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de dos personas jurídicas. Por ejemplo, sabemos que los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. Lo más común es que tales acuerdos se realizan entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena. Más adelante les voy a hablar acerca de la Convención de Viena. Los segundos por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. También tenemos que los tratados internacionales son acuerdos entre sujetos de derecho internacional que están rígidos por el derecho internacional público. A la importancia que adquirió el derecho convencional en 1949, la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados. Logró concluir un proyecto en 1966, el cual es adoptado en la Conferencia de Viena, el 23 de mayo de 1969. Le puede hablar un poco acerca de la Convención de Viena. La Convención de Viena es acerca de los tratados. Esta fue suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. También fue elaborada por una gran conferencia internacional reunida en la capital austriaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y cuyo fin fue codificar el derecho internacional de los tratados y además desarrollar, progresar también otros artículos de la Convención. Por tanto, sus disposiciones son aplicables solo a tratados escritos entre estados. Quedan excluidos de la definición antes descrita aquellos que no se dan a constar por escrito y los acuerdos entre un estado y otros sujetos de derecho internacional. También tenemos claro que dicha disposición se deduce de la Convención que se aplica únicamente a, número 1, tratados celebrados entre estados, número 2, por escritos, número 3, rígidos por el derecho internacional público. También tenemos lo que es los tratados del proceso de celebración del trato. Las etapas en el proceso de celebración de los tratados son las siguientes. La número 1 es la negociación, que esta tiene por objeto lograr un acuerdo entre las partes a fin de determinar las cláusulas del tratado. La número 2, la adopción de textos. Una vez negociado el tratado, se adopta como definitivo tradicionalmente los tratados por el acuerdo unánime de las partes. En la actualidad, los tratados bilaterales se adoptan por unanimidad y los multilaterales según lo disponga el Estado parte y a falta de acuerdo por las dos terceras partes presentes y votantes. También tenemos lo que es el tratado número 3, que es la autentificación de texto. Esto quiere decir que es el acto mediante el cual se establece el teto definitivo de un tratado y en el que se certifica el texto correspondiente. También queda como establecido como auténtico y definitivo, que lo vamos a definir que es mediante el procedimiento que se prescribe en él o en el que convengan los estados que haya participado en su elaboración. O también podemos decir que esa falta de tal procedimiento mediante de la firma ad referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de su estado, en el texto de tratado o en el acto final de la conferencia en que figure el texto. También tenemos la inciso número 4 que nos habla acerca de la manifestación del consentimiento, que es el acto por el cual los estados se obligan a cumplir el tratado. También tenemos una forma de manifestación del consentimiento, que son, número 1, la firma,
Número 2, el encaje en instrumentos que constituyen un tratado. Número 3, la ratificación. Número 4, la aceptación. Número 5, la aprobación. Y número 6, la adhesión. También a continuación le va a hablar acerca nuestra compañera Arely acerca de la nulidad de los tratados. Sí, gracias, Heidi. La nulidad de los tratados, así como en todo acto jurídico que tiene una violación o algún error o dolo, no puede ser ratificado, no puede ser aprobado. Tenemos de que la violación a una norma de derecho interno, la restricción de los poderes del representante, el error, el dolo, la corrupción del representante, la coacción sobre el representante de un Estado, coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza, y la incompatibilidad de una norma del ius cogens. La violación a una norma de derecho interno, el consentimiento de un Estado se obliga por un tratado que haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno que concierne a su competencia para celebrar tratados, no puede ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación se manifieste y afecte una norma, importancia fundamental de su derecho interno. La restricción de los poderes del representante. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica. El dolo, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Cabe señalar que el dolo ciertamente causa un error. La corrupción es otro acto de nulidad. Corrupción del representante. La corrupción de un representante por otro Estado negociador desvirtúa de modo muy especial el consentimiento que el representante pretende expresar en nombre de sus Estados, lo cual diferencia la hipótesis del caso del dolo. La coacción sobre el representante de un Estado. La manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante de actos o amenazas dirigidas contra él, carecerá de todo efecto jurídico. Dentro del derecho internacional se acepta la distinción entre la coacción que se ejerce sobre el representante del Estado que va a negociar o está negociando un tratado. A continuación, el compañero Rubén continúa con el tema. Buenas tardes, vamos a seguir hablando sobre la nulidad de los tratados. La coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. El artículo 52 establece que es nulo el tratado cuya celebración se haya obtenido por medio de la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporada en la Carta de las Naciones Unidas. No es posible que un Estado bajo amenazas o bajo invasión o bajo ataque sea obligado a aceptar un acuerdo que no esté en su norma jurídica. En el derecho internacional clásico, la guerra era un medio de autotutela jurídica. No es hasta la Liga de las Naciones y posteriormente con el Tratado de Brish-Kellogg cuando se prohíbe el uso de la fuerza como medio de solución de conflictos o como recurso contra la integridad e independencia de cualquier Estado. Para poner dos ejemplos muy claros, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, para poder coaccionar a los estados que estaban en guerra contra las Naciones Unidas, fue necesario matar muchos soldados e incluso explotar algunas bombas atómicas para poder sumergir a una nación a que tratara el Estado o aceptara un tratado de paz. Ya el uso de la fuerza y las guerras no son permitidas por la Organización de Naciones Unidas como un medio para celebrar acuerdos. Luego tenemos la incompatibilidad con una norma de ius cogens. ¿Qué es una norma de ius cogens? Una norma de ius cogens son las normas que están obligados a cumplir cada uno de los estados que están ligados a la Organización de las Naciones Unidas. En el artículo 53 dice que es nulo el tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional, general internacional. ¿Qué es una norma imperativa? Una norma imperativa es una norma suprema, una norma máxima en la que los estados, en este caso prescritos a la ONU, estén de acuerdo. Pero dice que de los artículos citados se deducen los siguientes elementos característicos de las normas de ius cogens. Debe tratarse en primer lugar de una norma de derecho internacional general que obligue a todos los estados. O sea,
que todos los estados que estén en la Organización de las Naciones Unidas estén obligados por el derecho internacional público a acatar esta orden. 2, ha de ser una norma imperativa que no admite acuerdo en contrario. O sea, ninguna de las naciones puede decir que no va a cumplir esta acción porque ellos no están de acuerdo. Todas las naciones tienen el derecho y el deber de cumplir este tratado. 3, debe ser reconocida por la comunidad internacional en su conjunto. O sea, todos los países que estén suscritos a la Organización de Naciones Unidas tienen que estar de acuerdo con la norma. 4, será modificable por otra norma que tenga el mismo carácter. O sea, una norma con la misma imperatividad, o sea, con ese mismo rango, es la única que puede abolir la otra norma imperativa. Continuemos. Dice que en los debates de la CDI se presentó como ejemplo de las más evidentes y arraigadas normas de ellos cogen los siguientes. 1, un tratado relativo a un caso de uso ilegítimo de fuerza con violación de los principios de la Carta de la ONU. Los estados están obligados a mantener el orden dentro de su territorio y a defender su integridad territorial. Sin embargo, cuando estos estados se sobrepasan con el uso de la fuerza, entonces están violando directamente los tratados de la Organización de las Naciones Unidas. Dice, 2, un tratado relativo a la ejecución de cualquier otro acto delictivo en derecho internacional. En el derecho internacional existen una cantidad de leyes que se tienen que cumplir. Si se incumple un tratado, como por ejemplo una violación a los derechos humanos, están en la obligación de perseguir este delito. 3, un tratado destinado a realizar o tolerar actos tales como la trata de esclavos, la piratería o el genocidio, en cuya represión todo Estado está obligado a cooperar. O sea, y pongámoslo y trasladémoslo al caso de Honduras. Si en Honduras hay un caso de trata de esclavos, el Estado está obligado a colaborar con las demás naciones de la Organización de las Naciones Unidas para exterminar este problema del Estado. 4, los tratados que violen los derechos humanos, la igualdad de los estados o el principio de libre determinación. El principio de libre determinación es cómo los estados quieren llevar a cabo su destino. Es por eso que la libre determinación de los pueblos es algo amparado y algo respetado y algo defendido en la Organización de las Naciones Unidas. En la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional no encontramos sentencias algunas que se refieran a la existencia de normas imperativas, pero hallamos tal conocimiento en los votos particulares. Tal sería el caso del voto individual del juez Ansidotti. En la opinión consultiva sobre el régimen aduanero austro-alemán de 1931. Por su parte, 38, dentro del proceso seguido contra Trump y otros del Tribunal Militar de Nuremberg, sostuvo que el acuerdo concertado con el Reich alemán y el gobierno de Vichy para emplear prisioneros franceses en las fábricas alemanas de armamento estaba manifestamente contra las buenas costumbres y era, por tanto, inválido. Con esto, compañeros, hemos concluido con lo que es nuestra presentación. Espero que haya servido. Es un placer haber compartido con ustedes todos estos conocimientos y hasta la próxima.